Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda a su amigo Rafa La Rana. Aquí estamos en el episodio 3 de Saltando al Micrófono con Rafa La Rana y hoy traje un invitado especial, el mero de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en Fotografía, que lo estuve pelando en el episodio anterior. Si no lo vieron, pues aquí les dejo el link para que lo vean, el licenciado Roberto Murga. Carlic. Pues yo voy a saludarles, gracias. Aquí estamos para platicar un poco del tema que se nos ocurra hoy, ¿verdad? Sí, pues ahí estábamos platicando hace ratito porque estábamos desayunando, ahí nos juntamos a desayunar y me platicaba ahí un poquito del licenciado, pues tema de pandemia, de cómo ha sido la educación virtual, ¿verdad? Que eso sí creo que es un tema que les ha afectado a muchas personas, no sé, me contaba ahí. Sí, la verdad que prácticamente fue un cambio brusco de 180 grados después de estar compartiendo en lo presencial con los estudiantes, compartir ideas, ver su comportamiento en relación al torno del curso, por ejemplo, que yo doy. Bueno, de tal manera le pasó a todos los docentes. Sin embargo, llega el corte el 13 de marzo del 2020, pandemia, y después todos nos vamos en virtual y tendimos a empezar a investigar cómo se podía trabajar la educación. Bueno, en nuestra unidad académica en Ciencias de la Comunicación ya teníamos una parte que lo trabajamos virtual, pero ya full virtual empezó allí. Entonces, como platicar con los estudiantes, sea que la relación de que algunos no encendían su cámara y hay un aspecto psicológico, ¿verdad?, que afecta que uno se encuentra platicando frente a una máquina y el subconsciente dice, no, está solo. Sin embargo, pues hay quienes encendían su cámara y había una conversación en compartir. Mientras tanto, pues había que seguir esa misma línea. El curso de fotografía es un curso teórico y práctico. Y hacer una práctica, pues solamente se les dejaba a ellos libres, solamente una inducción, que es lo que tenían que hacer, porque no se podía supervisar, todavía estamos en pandemia, no se podía reunir con el grupo de personas, entonces se optó por una forma diferente. Ya en el 2021 mejoró, ya pudimos reunirnos, 2022 y ya en 2023 pues ya tuvimos bastante acercamiento con los estudiantes, ya compartimos y de igual manera los estudiantes aprenden a conocer a sus compañeros, ¿verdad? Ya no es su fotografía o su avatar, sino ya se conocen en persona, que esa es la parte más importante, la relación humana, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de lo que usted mencionaba, yo me recordaba, pues, porque yo cuando estuve con el licenciado ya fue como en el 2003, por ahí, imagínate cuántos años, más de 17 años, ¿verdad? Casi. Y sí, 20 años, 2023, sí, pues, 2003, 20 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar con alguien que también estudiaba en Ciencias de la Comunicación, pero más joven que yo, entonces veía pues la diferencia de educación que hubo, porque por ejemplo esa persona ya no conoció el laboratorio de mecanografía, por ejemplo, ¿verdad? O sea que es algo que para mí fue una experiencia bien bonita y decía cómo es ahora, y incluso con el tema de la fotografía me recuerdo que existía el laboratorio pues de revelado. Y yo no sé desde hace cuánto que ya no se hace esa práctica de la fotografía análoga, no sé. Bueno, la verdad es que cuando entró ya la fotografía digital, pues lógicamente algunos pensaban hay que quitar el laboratorio de proceso químico porque ya entra lo digital. Yo me recuerdo que en una reunión me llamaron para contarme eso y que yo no me sorprendiera el momento que fueran a desmantelarlo. Y yo me opuse, porque les dije, estaría de acuerdo, pero cuando ya tengan listo el laboratorio digital. Ellos dijeron que no, entonces sí, que siga. Hay muchas cosas que han pasado en el desarrollo, no solo de la fotografía, sino la enseñanza en nuestra unidad académica. Lo que sucede es de que hay muchas cosas externas y la fotografía no escapa en ello, que se ponen de moda muchas cosas y después regresan. En la actualidad muchos quieren regresar a hacer fotografía química, la análoga, ¿verdad? Con todo ese proceso, porque es algo fantástico. Yo siempre le digo a los estudiantes, vamos a revelar un rollo, uno, en su vida, y jamás se les va a olvidar ese proceso físico, químico que se produce. Ahí es donde se entiende realmente la fotografía.
Pues entonces el laboratorio siempre se mantiene. Después de la pandemia pensamos ya abrirlo el otro año. Pero porque hay quienes nos están pidiendo, ¿verdad? Que quieren ese proceso, que regrese. Y hay mucha gente que sí está a la expectativa. Y el proyecto empezaba en el 2020, efectivamente. Se iba a retomar eso. Pero regresó, o sea, ya no se hizo por la pandemia. Y ahora sí se está pensando ya en el 2024 ya reactivarlo, ya con cursos ya bien establecidos, con gente realmente interesada en ese proceso. O sea, no es que estemos en contra de lo digital, sino que lo digital tiene su proceso, es algo muy propio de ella, pero lo análogo aún se conserva y hay gente que está en la mejor disposición de aprenderlo para poder tener todo ese ciclo. Sí, incluso yo recuerdo que lo que usted menciona, pues, de que por ejemplo la fotografía digital también se cuenta con el ISO. Sin embargo, quienes no tienen pues conocimiento de la fotografía análoga no saben a qué se refieren con eso, a menos de que investiguen y sepan de dónde viene el origen del término, ¿verdad? De la sensibilidad de la película fotográfica, ¿verdad? Sí, inicialmente yo me recuerdo cuando hacemos comparaciones históricas del profesionalismo llamado así, con el fotógrafo, que tenía que estar actualizado. Únicamente se enfocaba en el control de las velocidades de obturación en una cámara, las aperturas de diafragma y las ópticas. El ISO no le ponía mucha atención, inclusive cuando se enseñaba solo el ISO 100, porque solamente de eso dependía. Ya cuando la película se actualizó, ya había ISO 200, tener 400, que solamente aquí en Guatemala era, por ejemplo, los fotógrafos de prensa que les daban película 400. Le llamábamos ASA, pues la American Standard Association, que estandarizaron eso. Pero luego ya se empezó a mejorar y se hizo a nivel mundial una norma que el ASA se convirtió en el ISO. Y actualmente las cámaras son diseñadas, no importa la marca, el modelo, que todas están regidas por el ISO. Y ha subido, ¿verdad? El ASA es el precursor precisamente del ISO. Sí, ¿verdad? Y eso ayudó a que nuevas técnicas, nuevas opciones de tomar fotografías en diferentes condiciones de luz. Sí, pues. Entonces el ISO es un nivel estándar. El instituto a nivel mundial lo estableció así. Y hasta los teléfonos, o sea, la parte de la cámara ya lo trae, ¿verdad? Sí, es que eso es bastante interesante y la vez pasada con mi amigo pues mencionábamos uno de los problemas de la fotografía es el costo, ¿verdad? O sea, porque es caro. Es que es lo que hablamos, o sea, ya cuando uno se mete pues a un área profesional, yo le decía a mi amigo que muy mala onda que no me quiso decir cuánto le costó su lente, ¿verdad? Pero las ópticas, como usted menciona, yo he visto, no sé, hay de $2,000, o sea, es mucho más cara que el cuerpo de la cámara, ¿verdad? Así es. Bueno, cuando se inicia en fotografía, se aconseja a los estudiantes de que compren su cámara y traen un lente que se ha convertido en un lente estándar, que es el 1855 en relación a las cámaras digitales, y que tomen fotografías mientras comiencen a ubicar cuál es su tendencia. ¿A qué se van a dedicar? Paisajismo. Niños, o inclusive van a ser fotoreporteros o trabajar en publicidad. Cuando ya tengan digamos, más clara la tendencia que tienen, entonces es el objetivo que tienen que comprar. Porque si miran a alguien, por ejemplo, van a un partido de fútbol y encuentran a un periodista deportivo y que carga un lente muy grande y le fascina, yo quiero comprar uno de esos. Y lo compra, aunque sea muy caro, pero resulta que ese no le va a servir para tomar fotografías de retrato. O alguien que toma fotos de retrato tiene un lente especial para eso, un lente de 80 milímetros, por ejemplo, y no le va a servir para deportes o para paisaje. Entonces, tiene que entenderse a qué va a ser la tendencia que él tiene para dirigir. Ahora, lo importante que yo siempre he recalcado, por eso es de que a veces no compartimos mucho con algunos, porque dicen que la fotografía es muy práctica y no teórica. Y yo les digo que lo contrario, yo me voy a basar en la teoría para poder realizar una práctica y así comprendo si es cierto o no lo que dice la teoría.
y esa fase hace de que aprenda más rápido y cometa menos errores. Sí, eso yo lo mencionaba cabal en el capítulo anterior y eso a mí me quedó su discurso en la cabeza porque decía que si uno tenía la teoría pues iba a ser más fácil, o sea, la curva de aprendizaje iba a ser más corta en cuestión de la práctica, o sea, sí, lo que dice usted, vaya a cometer menos errores, ¿verdad? Ya sabe más o menos por qué camino seguir, o sea, no es como que yo vaya dando vueltas por ahí, ¿no? Pero sí, ¿y a cuántos años tiene dando clases ahí en la San Carlos? Este año cumplí 38. Ya como que no dice nada, imagínese si 23 años es una vida, 38 ya son 2 vidas. Sí, pues es que es interesante porque aquí el Lick pues siempre estuvo por su papá, ¿verdad? Que estuvo en la fotografía, incluso me mencionaba que estuvo relacionado con la creación del Club Fotográfico de Guatemala, estuvo ahí. Bueno, lo que sucede es de que, digamos, mi padre también era fotógrafo, él trabajó 65 años como profesión fotógrafo y durante ese tiempo pues él estaba en una fase, digamos, donde él la desarrolló bastante. Lógicamente yo como hijo de él, en mi oficio era también estar en el laboratorio, lavar fotos, secarlas, cortarlas. Y si me preguntaba si me gustaba la fotografía, decía definitivamente que no. La tendencia era aprender dibujo y siempre practiqué el dibujo. Pero tuve una mala experiencia con un grupo de amigos que nos hicieron mal, que no pudimos exponer unas fotografías y yo me enojé mucho porque el arte en Guatemala estaba muy acaparado en ese entonces. Y mi papá me dijo, mira, te voy a regalar esa cámara nueva, una cámara Minolta, y me dijo, y te voy a enseñar todo lo que yo sé. Entonces entendí que todo lo que yo podía hacer en arte, en dibujo, en pintura, lo podía hacer también en fotografía. Y ahí me inicié. Nunca me imaginé entonces que yo iba a estudiar comunicación y fotografía a profundidad, iba a poner mi negocio. Pero ya conocía a muchos amigos de mi papá, fotógrafos. De eso mencionábamos a la famosa Foto Europa, que era de los hermanos Galvez, conocía al papá de ellos. Y platicábamos precisamente cómo la fotografía se iba desarrollando en Guatemala. Y el desarrollo va precisamente por épocas, porque ellos fueron los que impulsaron el club fotográfico, haciendo invitaciones, que participaran. Yo no participé mucho, pero sí me metí a un concurso y gané el primer lugar. Entonces gané un segundo y me dieron la oportunidad de que me afiliara, pero ya mi convención era otra, ¿verdad? Entonces no lo hice, pero siempre admiro que salieron muchos fotógrafos, inclusive hay muchos amigos míos y que fueron mis alumnos, están en el club fotográfico y han destacado. Pero algo muy importante que quiero recalcar, que la fotografía no es de nadie, nadie es dueño de la fotografía, sino es de quien quiera, la aprovecha y la pueda desarrollar. Sí, porque, y eso cabal hablábamos, yo le decía a Richard en el programa anterior con el tema de las inteligencias artificiales, porque cómo lo veían, porque hay muchos ahorita que están diciendo que la inteligencia artificial pues va a venir a suplantar al fotógrafo, y le decía yo que eso era lo que decían los pintores cuando salió la fotografía. Entonces aquel me decía, es que es increíble, porque lo que usted está recalcando ahorita, porque él decía, hay quien mira una buena foto y dice, puchica, qué buena foto, parece cuadro. Y hay quienes miran un cuadro y dicen, puchica, qué buen cuadro, parece foto. O sea, es donde dicen, no sé, no hay una división así, porque es arte al final. Sí, lo que sucede es de que lo que dice René es cierto, pero viéndolo por las épocas, los pintores se vieron amenazados, porque estaban siendo desplazados por una máquina que producía imágenes sin necesidad de usar el pincel y todos los pigmentos de pintura. Pero prácticamente la inteligencia artificial ahí se comienza a mostrar con una cámara, con el daguerrotipo, digamos, es algo tan sencillo que lograba hacer unas imágenes y tan perfectas como las de un pintor, o a veces mejor. Bueno, se ha desarrollado. Pero también cuando se involucra la parte comercial, donde Eastman Kodak produce las pequeñas cámaras, digamos, que fueron producidas en masa para que todas las personas tuvieran acceso. Y entonces la Brownie, que es una cámara de las famosas que nos hizo millonarios, pero sacó unas instrucciones muy interesantes.
porque no iban a enseñar fotografía a las personas. Las personas era el asunto de usar una máquina y tomar las fotos y obtenerlas. Entonces ellos decían, no, usted solo oprima el botón, que nosotros hacemos el resto. Y yo siempre lo critico diciendo, usted oprime este botón y no piense nada más que nosotros vamos a hacer el resto. Entonces esa es una inteligencia artificial, porque la gente ya no pensaba, sino que ellos hacían esa producción. Y ahora en la actualidad, pues sigue siendo de esa manera. Por eso se dice que la fotografía es la pionera o fue la que causa actualmente la cultura visual, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos inmersos en la actualidad. Sí, cabal, que incluso yo les mencionaba que había asistido a un seminario. ¿Se recuerda que usted dio el de la posfotografía? Ese tema que yo ya ni me recuerdo cuándo, en qué año fue eso, como en el 18 o 17, por ahí, ¿va? Que ahí asistió el licenciado Bracamonte, ¿se recuerda? No me recuerdo quiénes más fueron. Saludos al licenciado, por ahí está también invitado para uno de los próximos programas que quiero hablar ahí, el tema de cómo ve la comunicación, porque con el tema de redes sociales, la desinformación, posinformación, todos los términos que han ido surgiendo, ¿verdad? De las nuevas tecnologías, básicamente. Las nuevas tecnologías. Pero algo muy importante en la fotografía que no se ha perdido son 3 fases que ha pasado la fotografía. La fotografía química, o sea, la análoga, y luego llega la fotografía digital, y después la tercera mutuación es la fotografía de los teléfonos móviles, que es la postfotografía, que se le llama ahora. Foncuberta, un español, licenciado en comunicación, profesional en medios audiovisuales. Él hizo un estudio acompañado de Susan Sontag, que es una escritora, poetisa, y que dirigió muchos documentales, hizo bastante película. Ella apuntó muchas cosas en este orden. Cuando entra la fotografía digital, no es que haya desplazado a la fotografía análoga, sino que prácticamente estaba ocupando un espacio que no había. Pero ella, Susan Sontag, dice que empieza la era de la fotografía de mentira, porque lo digital, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es muy permeable a presentar otra realidad. Foncuberta dice que ya todo ese proceso pasa porque ahora entra la modalidad de los teléfonos. Steve Jobs, cuando habla de la nueva Internet en el 2.0, habla sobre la nueva apertura de las imágenes con su iPhone, y resulta que el iPhone SEO le da una gran oportunidad de manejar imágenes y lanzarlas por Internet. Y ahí hay una brecha que es totalmente diferente a todo lo que se conocía hasta ese entonces, ¿verdad? Porque incluso yo mencionaba que recuérdese cuando empezaron las cámaras en los teléfonos, o sea, o incluso la misma fotografía digital, va a decir, es que no tiene la misma calidad que la análoga, y ahora es lo mismo, pues, o sea, realmente se ha logrado alcanzar pues la misma calidad, hablando de calidades, ¿verdad? Aunque obviamente las técnicas son diferentes, como le digo, a mí sí me gustó mucho el tema del laboratorio. Yo recuerdo que cuando sacamos fotografía fuimos unas 20 veces tal vez al laboratorio, no sé cuántas, e incluso era de las pocas clases que a mí me gustaba ir para ir al laboratorio. Incluso hasta nos quedamos en la noche, no sé si se recuerda, como hasta las 8 o 9 de la noche, porque como éramos tantos, entonces teníamos que compartir el laboratorio. Pero es una experiencia que incluso el Ítalo se recuerda que se compró pero no le dio a Ítalo, le dio, yo recuerdo que la fotografía 1 aquel la sacó con el licenciado Zipac, se recuerda, y que se compró aquella espiral que hacía su proceso en su cajita. Y yo le decía, es que no es lo mismo en el laboratorio, porque es una experiencia bien bonita, pues meter el papel fotográfico y ver cómo sale la fotografía. O sea, es que es algo que no se puede explicar, ¿va? Así que solo con la experiencia, y qué bueno que se va a retomar eso. Yo les decía, el tema ese, a mí me da risa porque yo recuerdo que en paz descanse al licenciado Bendaño, que nos dio, que era periodismo, ¿no? Géneros periodísticos, y nos llevaba ahí al ¿cómo se llama? Laboratorio de mecanografía, y era así que las máquinas se trababan, pero era como que bien bonito, lo más cercano al periodismo, ¿verdad? O sea, los orígenes del periodismo. Hay quienes ya no tuvieron esa oportunidad, y es una experiencia que es bonita, pienso yo. O sea, también conocer, no sé si es histórica, no sé si
ya cuando a uno le entra la edad, pues le va entrando la nostalgia, o no sé, habría que ver los jóvenes de ahora, llevarlos a esa situación, a ver si se replica esa experiencia, ¿verdad? Pues eso es bien interesante porque, bueno, la fotografía es muy amplia. Hay diferentes temas y uno puede ubicarse el que más le gusta. El hecho de lo que dice René, pasar ese proceso de la fotografía análoga es algo fantástico. A mí siempre me sigue gustando y lo sigo practicando en mi pequeño laboratorio en mi casa. Pero también hay quienes les apasiona estar en la computadora diseñando, componiendo la fotografía. Pero otros lo hacen a través de ya de su dispositivo móvil. Entonces hay un nicho para cada grupo, ¿verdad? Entonces, pero lo importante, sigo recalcando en la fase teórica. ¿Por qué me gusta eso? Si yo estoy en lo análogo, estudio lo análogo. Y si yo estoy con un dispositivo móvil en mi teléfono, tengo que entender manejar. Dice que el concepto de manejar una cámara fotográfica debe ser total, esa responsabilidad del que lo esté trabajando. Y después de conocerlo ya puede producir mejores cosas porque sabe la capacidad que tiene su instrumento, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas. Ahora, después de que entró lo digital, eso obliga a que el fotógrafo tiene que ser más profesional. Imagínense ustedes, en la análoga de fotografía habían dos profesiones. La primera era solo fotógrafo, pero había otro que era laboratorista. Él solo revelaba, ampliaba y hacía todo el trabajo de laboratorio. Pero ya después las exigencias era que el fotógrafo fuera fotógrafo y laboratorista también. Y las exigencias de la composición, distribución de las imágenes, etcétera, eran limitadas. A partir del año 2000 fue más exigente, donde la composición fue más fuerte porque las cámaras ya venían más modernas, con mayores velocidades, el ISO que se mencionaba ya más alto, nuevos objetivos, de tal manera que el fotógrafo tiene que empezar a trabajar esa otra manera. Ya después empieza lo que es el análisis de la fotografía a través de la comunicación visual, la semiótica que va unido ahora con eso. Prácticamente antes se decía que la fotografía en una cámara era para tomar fotos. En cambio ahora es una máquina para construir historias, para contar esas historias. O sea que es a otro nivel en que se está trabajando. Pero sin embargo me llama la atención lo que menciona, porque realmente entonces fuimos de una profesionalización a un hágalo todo. O sea, porque antes había uno específico para cada cosa y ahora estamos llegando, y creo que no solo en la fotografía, sino que en varios ámbitos, de que le piden a uno que sepa hacer de todo. Pero es contrario un poco con el tema de lo que decía Aristóteles, que él se inclinaba más al profesionalismo, ¿va? Para que si usted se dedicaba solo a una cosa iba a ser el mejor en eso, ¿va? Porque si uno quiere hacer de todo, pues no es bueno para todo, ¿va? Casi que es el patojo chispudo que ahora algunas empresas piden en las empresas, ¿verdad? Sí, porque inclusive ahora ya no se habla de un periodista, un fotoperiodista, sino se llama un comunicador multimedia. Toma fotos, video, entrevista, graba, edita para el periódico impreso, por ejemplo, el digital, y para las redes sociales. Entonces es multifacético, como dice René, tiene que ser más completo. Sí, sin embargo, creo que va a llegar un momento donde vamos a regresar, o sea, porque lo que hablábamos con el tema histórico es como cíclico, me he dado cuenta, o sea, porque ahorita vamos en reversa, pero después creo que vamos a regresar otra vez a la profesionalización para tener cosas, mejores cosas, ¿verdad? Sí, algo muy importante es mantener la línea, digamos, del aprendizaje, en este caso del tema de la fotografía. El año pasado yo todavía di un curso para personas mayores. Me da risa porque dice curso de fotografía para los de la tercera edad, me molestaba. Hay muchas personas precisamente de esa edad que quisieron haber aprendido fotografía y nunca pudieron en su época de joven. Por su responsabilidad, sí, ¿verdad? Y ahora jubilados todo, entonces fue un grupo de 6 personas encantadas. Yo creo que eso se puede replicar porque la fotografía no ha terminado, ni topa, no se ha acabado, sino sigue un sistema evolutivo, se van adaptando, ¿verdad? Ya el comportamiento social, la relación humana ahora se hace más que todo virtual, por eso las redes han crecido. Imagínense ustedes de que según la última estadística, el 50% de la población mundial
está en internet, es un internauta. Sí, Quiere pues. decir que es una persona por cada 2 en el mundo que se maneja en las redes, ¿verdad? Entonces es muy grande, ¿verdad? Sí, conforme ha venido pasando el tiempo, pues creo que ya son nativos digitales, ¿verdad? Ya, incluso ya nacieron con eso, porque nosotros pues fuimos un poquito yendo, yo recuerdo que cómo molestaba aquí al licenciado porque le decía que él era un diseñador frustrado, ¿se recuerda? Pero sí es la verdad que yo siento que el avance tecnológico pues nos ha llevado a otra realidad, ¿verdad? Que nunca lo vimos, o sea, yo recuerdo que no qué clase era que mencionaba que iban a haber nuevas profesiones y yo lo veía lejos, pues yo lo veía, decía, eso va a ser unos 50, 60 años, ¿verdad? Y cuando veo ya estamos ahí, o sea, nunca pensamos que fuera a ser tan rápido, ¿no? Sí, y cuando hablamos de eso mismo, de todo lo que pasa en una realidad, yo tocaba ese tema de Susan Sontag, que decía que la fotografía iniciaba un inicio de la mentira, pero es muy sensible a la fotografía del área de la publicidad, porque presentamos una realidad falsa, una realidad que no es, se diseña y se pone, y ahí se utiliza mucho la inteligencia artificial. Pero como me decía un mi viejo maestro, cuando usas la inteligencia artificial, es porque la tuya no la puedes usar. O sea, ser muy creativo. Sí. Y la verdad es que es eso. Ser creativo antes era manejar todas las herramientas. Yo me recuerdo que cuando empezamos en publicidad, pues el texto se ponía con transfer, sí, con una letra por letra. Había que tener aerógrafo, todos los crayones, marcadores. Y ahora no, ya en la computadora. Pero digamos, todos los que son nuevos en esta práctica de la fotografía o quieren ingresar, pues tienen el campo abierto, ustedes van a aprovechar al máximo. Inclusive yo siempre me he puesto a disposición de los que quieran practicar conmigo cuando me visiten la universidad, pues he dado cursos libres, ¿verdad? Gratuitos, que es la parte más importante, ¿verdad? Y ha salido mucha gente. Sí, pues, de repente, pues ahí nos avisa cuando esté el tema del laboratorio. Estoy ahorita preparando una nueva sección que se va a llamar Chuteando con Rafa la Rana, ¿verdad? Porque es así como lo que estamos hablando, como ya verlo, estar en la práctica, ¿verdad? Y realmente de chute, ¿verdad? Porque no nos han invitado, pero así tiene que ser uno para aprender, ¿verdad? Pero sí es bastante interesante lo que usted menciona, aunque con el tema ese de las inteligencias artificiales, yo pienso que tal vez abre muchas brechas de personas que tal vez no son muy creativas, porque como le decía Eva Richard la vez anterior, yo creo que hay gente que ya tiene esa aptitud, o sea, la creatividad es de cada quien. O sea, y aunque yo, por ejemplo, quiera mejorar en dibujar, por ejemplo, pero voy a tener un límite, ¿verdad? O sea, yo no tengo la capacidad de alguien que ya nació con ese talento, ¿verdad? Igual la fotografía, es que al final la fotografía también es un talento, él me decía, tener esa percepción de cómo visualizar la realidad, ¿va? Y cuando yo le conté eso, que yo le había dicho a usted que usted era un diseñador diseñador frustrado, me decía él, no, te apuesto que ningún diseñador puede ser fotógrafo. Obviamente, le decía porque era solo una manera de molestar, ¿verdad? Sí, pero está bien. La verdad es de que dicen algunos, ¿verdad? La tecnología nos está dejando atrás y no es así, sino la tecnología va avanzando. Uno es el que tiene que estar ir evolucionando. Exactamente con ello. Hacer mucho más amplio en el tema que a uno más le interesa, eso es lo importante. Pero no esperar, digamos, que las cosas pasen y que uno las pueda dejarlas pasar, sino incorporarse, como decía René en este momento, de que si yo no puedo, mis capacidades llegan hasta un punto, entonces yo tengo que aprender, tengo que profundizar. La inteligencia artificial, no digo que es mala, porque un estudiante me decía, ¿qué opina usted de los celulares? Ya en el momento en que la fotografía se va a quedar atrás. Mira, yo qué puedo opinar, si yo me opongo, de todos modos va a seguir avanzando. Sí, pues. No solo por el simple hecho que diga, si Murga se opone, deténgalo. No, eso sí, lo que tengo que hacer es aceptarlo y experimentarlo, usarlo, y así de esa manera lo he hecho. Tengo varios software que he descargado para mejorar la cámara del dispositivo. Eso es lo que tienen que hacer, no entenderlo. El error es no
mejorar, no profundizar, no estudiar. Porque entonces sí se convierte uno en una dependencia de la inteligencia artificial sin saberlo. Ajá, cómo funciona, o sea, el proceso, y es lo que yo le decía, eso va a estar bien bonito. De repente pues ahí nos invita, y vamos a invitar también al Híbrido, que ahí invítelo para que mire el programa, incluso invite ahí. Estaba viendo que varios compañeros ahí se recuerdan de usted, ¿verdad? Y tenemos pues muy buenos recuerdos, porque el IC pues era alguien que, aparte de enseñarle a uno, me recuerdo que compartíamos con los viajes, ¿verdad? Los famosos viajes a Honduras, y hubieron varias experiencias. Yo recuerdo que, yo no sé cuál fue para usted pues el más emblemático, pero a mí sí me recuerda el que tuvimos, en el sentido de cuando falleció la mamá de Juanerge, ¿se recuerda? Que fue algo así bien impactante, o sea, realmente pues un conjunto de emociones, porque uno venía feliz de un viaje para que le den una noticia que alguien falleció. Incluso nosotros pensábamos que estaba bromeando, ¿va? Porque aquel era así, que molestaba, ¿verdad? Entonces decíamos, no hombre, pero en serio, no, es algo que uno no... Sí, la verdad que en esa parte lo que más ayuda es que estuvimos trabajando en grupo, ¿va? O sea, el compartir, el conocerse, no es lo mismo estar en el aula, ¿verdad? Sí, estando en esa actividad, conocer a otras personas, y más estudiantes de otra universidad extranjera que estudian lo mismo, ¿no? Ya sabe de qué hablar, y el aprendizaje, qué saben ellos, qué le podemos enseñar, qué nos pueden compartir más, y esa relación fue muy agradable, siempre se hizo así. Y lo que comentaba René es precisamente, ya veníamos de regreso, ¿verdad? Todos molestando, y cuando la noticia. Sin embargo, había que compartirla, y esa parte es donde comprende uno la unión de los compañeros, ¿verdad? Sí, eso le digo, sí fue así, pues una mezcla agridulce de sentimientos, ¿verdad? Porque aunque yo les decía, yo a veces me he vuelto como que muy sin sabor, digo, porque la muerte la veo algo así como, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues que es inexorable a donde vamos, o sea, nos guste o no, no querramos hablar de ello, pero es parte de la vida, ¿verdad? Ahí sí que es difícil, sí. Pero tal vez, digamos, nuestra idiosincrasia pues ha sido como solo de disfrutar y todo lo bueno, pero también hay cosas malas y negativas, ¿verdad? Entonces no frustrarnos también por esas cosas negativas, o que no sean tan, no negativas, sino que no sean tan felices, ¿verdad? En parte del parte de la vida, exactamente, y eso lo lleva a uno a una madurez, ¿verdad? Entender la vida, que así es. Sí, a ver si el Híbrido madura, que lo estábamos pelando, ahí te estábamos pelando, man. Bueno, Mayer, entonces espero que la próxima estés con nosotros, y también que te pueda sumar al proyecto, sí. Sumar al proyecto, que es muy importante, ¿verdad? Es que cada quien tiene un talento, y yo le comentaba a mi novia, le decía que es interesante que Minor de Híbrido 7 pues fue el que me motivó a ser mejor, digamos, técnicamente. Sin embargo, no sé qué le pasó en el camino, se nos descompuso, ¿verdad? Pero ya lo vamos a traer al redil. Pero sí, un gusto pues compartir con usted un rato, y gracias por aceptar la invitación. Esperemos pues tener otros momentos, ¿verdad? Porque si nos podemos hablar, ahí hablaríamos infinidad de horas de todo lo que hemos compartido, todo el conocimiento que tiene aquí el licenciado Murga, ¿verdad? Y como yo le decía, y lo vuelvo a decir en el capítulo anterior, si ustedes tienen un proyecto, lo más importante es que lo echen a andar y no esperar a tener las herramientas ideales, ¿verdad? Porque si no, uno nunca hace nada, ¿no? Sí, la fotografía es como otra disciplina. Hacer una fotografía que a mí me guste y la proyecte, no a todos les va a gustar. Exactamente. Hay que hacerlo. La mayoría de artistas lograron hacer algo que les hizo el clic a muchos, y eso lo hicieron famoso. Pero hay otros que siguen trabajando bien y están contentos. Entonces, trabajar la fotografía que a mí me gusta, y cuando yo he profundizado más, y si logro mejorarla y gusta a más gente, perfecto, entonces vamos por el buen camino. Pero no nos frustremos de eso. Algo muy importante que yo les digo a los estudiantes, bueno, les aconsejo a todos mis amigos en fotografía, que cuando alguien les haga una crítica de su fotografía, pero no le hace una crítica con fundamento, no le crean. Pero si
alguien sí les hace una crítica a su trabajo fundamentado sobre los errores posibles que cometió, es de aceptarlo y mejorarlo. Exacto, aprender a aceptar esas críticas. Pues que bueno, entonces un gusto de saludarlos, amigos, los dejo y que estén bien, su amigo Rafa La Rana. Y aquí el Lick Murga. Se cuidan bastante. Gracias.